Notas de Salud. En esta ocasión te invitamos para que nos escuches y vamos a hablar sobre los derechos sexuales de las niñas y de los niños. Acompáñanos. Pues acaba de ser el Día del Niño el sábado. Ay, sí, qué bonito. ¿Te festejaste apropiadamente? Pues no, me festejé inapropiadamente. Porque yo ya no soy niña, así bueno, pero todos dicen que llevamos bueno, un niño en el interior. Un niño, que hay que una cuidar, niña ¿no? adentro, pero está bien, está bien. No, pero se celebró el Día del Niño y bueno, a veces esas celebraciones que bueno, tienen todo tipo de connotaciones, pues dan pie para que podamos hablar de cosas. Y a la doctora Delgado se le ocurrió hablar de los derechos sexuales de los niños y de las niñas. Sí, porque realmente hemos hablado poco en este espacio sobre pues la sexualidad integral, vamos, de los chavitos, las chavitas, ¿no? Y creo que bien merecen un espacio también. Fíjate que además es un tema que ha estado un poco en controversia porque sí, eso está muy interesante. Yo creo que, no sé cuántos de ustedes recuerden, pero hay por ahí de algunos meses del año pasado, un poquito más. Más, ¿no? Sí, un poquito más, ya como casi 2 años. ¿no? Ya. Sí. Hubo una discusión muy grande en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Porque estaba la ley de protección a la infancia. Digo, fue entre divertido y peligroso y triste por todas las barbaridades que se dejaron decir al respecto. Que se llegaron a decir, y entonces el resultado final fue que el término derechos sexuales y reproductivos de los niños y las niñas mejor lo quitaron para que se calmaran las personas que estaban cuestionando. Y básicamente el cuestionamiento es ¿cómo van a tener los niños y las niñas derechos sexuales? Imagínense ustedes, decían por ahí algunos de los muy renombrados personajes de los medios masivos comunicadores, de comunicación. Decían, ¿cómo? Y entonces van a decir, pues yo tengo derecho a ser novio de mi maestra y además tengo derecho a casarme y entonces, ¿qué les vamos a decir? Relaciones sexuales con mi maestra, con mi maestro, y entonces... Lo cual, bueno, es un error de concepción. Tristemente habla de la ignorancia, más bien, ¿no? De estos personajes. El peligro es que están en programas de difusión donde mucha gente les ve y les escucha. Así es, y entonces, pues bueno, yo creo que un motivo de reflexión en el hecho central, hay un hecho incontrovertible, eso es un hecho que está básicamente acordado por la totalidad de los países en convenciones internacionales y que nuestro país pues ha firmado y ha hecho parte de la ley suprema de la nación, es más, es parte de nuestra ley fundamental o de hecho están estos derechos reconocidos internacionalmente en esta convención de los derechos de los niños que los reconocen como sujetos de derecho, ¿no? Vamos empezando por ahí, ¿no? Niños y niñas, pequeñitos, pequeñitas, durante muchos años se pensaban que no eran sujetos de derecho, que básicamente eran como apéndices, como propiedad de sus tutores o de padres, de sus tutores, ¿no? Y entonces, de hecho, todavía existe la posición muchas veces de decir, bueno, son mis hijos y a mí nadie me dice qué hacer con ellos. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo educarlos? Pues, así es, cómo educarlos. Entonces, fíjate que esta lucha, de hecho, esta lucha de posiciones, ¿no? De que los niños son propiedad de los papás y entonces nadie más debe meterse con la forma de educarlos, versus el reconocimiento de los pequeños como sujetos de derecho y consecuentemente la obligación de la sociedad, del Estado, de la institución educativa oficial, de las instituciones educativas en general, por supuesto, de los maestros, para hacer frente a la responsabilidad como garante se llama, de hacer lo necesario para que esos derechos sean garantizados. Entonces, desde luego que el lenguaje de los derechos sexuales, miren ustedes, hay una realidad, los derechos sexuales están metidos en la Declaración de Derechos Humanos y en la declaración de múltiples instrumentos internacionales. Lo que luego pasa es que no están explicitados suficientemente, ¿no? Claro, no están escritos. Ahora, pero como parte de esta historia que nos relatas, ¿por qué surgió de repente ese interés o llegó acá a México? Cuéntanos un poquito de la historia. Bueno, no surgió de repente. Mira, esto...
pues que causó todo esto que ya comentamos, ¿no? Bueno, esta controversia que hubo hace un par de años aquí en México, en realidad es una herencia de una pugna que hay entre, digamos, los que proponen que los pequeños tienen el derecho específicamente de recibir información y educación sexual Claro. desde pequeños, desde antes de que lleguen a la adolescencia, desde chiquitines, y los que dicen que ese es un derecho de los padres exclusivo, ¿no? Digamos, esa pugna está ahí. Obligación de los padres. Pues digamos. derecho y obligación, Derecho y obligación. pero aquí la discusión es si el Estado, como entidad responsable de la educación pública, o las instituciones educativas, tienen injerencia en la educación sexual de los niños. Y un poco la conclusión ante el peso de los problemas, me parece que ese es uno de los avances que hemos logrado en los últimos años, es reconocer que esto es una necesidad inaplazable y más o menos el derecho a la educación sexual está más o menos reconocido. De hecho, leía yo hoy en la mañana, una nota. La nota la emitió la Cámara de Diputados, en donde hubo una modificación pequeñita a la ley, donde se expresa el reconocimiento de la necesidad de educación sexual y reproductiva en los pequeñitos, explícitamente, ¿no? Claro, entonces, pero fíjate, ahí, hablando de este asunto de la educación, por ejemplo, en las escuelas hay un programa que manda pues, la SEP, en donde pues, se va a llevar a español, matemáticas, historia, geografía, ya no me acuerdo qué más, ciencias naturales, pero cuando se trata de que la escuela acepta o implementa algún programa de educación sexual, para los chicos o para los adolescentes se tiene que pedir un permiso para que los papás firmen y autoricen que los hijos van a recibir dicho programa. Entonces, desde ahí ya vamos dimensionando cómo se conceptualiza. Es producto, sí, ya es producto también un poco de la realidad. Mira, la realidad es que venimos de esta herencia y de este temor, ¿no? De temores varios, de que el temor más notable es el temor de hacer daño a los pequeños con la educación sexual, como si el abarcar, el hablar del asunto, claro, el hecho de fuera real y verdaderamente trastocarle su inocencia. Así y esto es algo que no ocurre, lo tenemos pues bastante bien estudiado, pero no es una idea que haya trascendido. Entonces todavía hay grupos importantes de personas que sienten amenaza por ese tipo de educación, ¿no? Pues claro, no saben qué hacer con ello. Eso entonces, desde luego, el tema de derechos sexuales de los pequeños y las pequeñas, de los niños y las niñas, y de los adolescentes, hombres y mujeres, de todos, pues, es un tema que no se puede traducir directamente el derecho de los adultos a la vida de los niños, porque, y esto en todas las declaraciones, en todos los documentos, se hace el señalamiento que el reconocimiento de derechos debe ser adecuado a la edad, ¿no? Así es. Entonces hay edades donde ciertas cosas no pueden formar parte de la existencia, de la vida y de los derechos, pues porque pues no se está listo, ¿no? Por ejemplo, claro, pues, el derecho al matrimonio, ¿no? El derecho a casarse, pues no, eso es una cosa que no se puede hasta absurdo, que ha llegado a la independencia económica en una de las situaciones. Pero platícanos, ¿cuáles son algunos de estos derechos que hoy por hoy ya se tienen reconocidos de los niños, de las niñas? Así es, bueno, pues mira, es que todos tienen una traducción y en eso hay una serie de grupos trabajando en explicitarlo, porque cada uno de los derechos sexuales se traduce directamente a lo que sucede con los niños. Por ejemplo, el derecho a la igualdad y la no discriminación en función a su sexo, en función a su sexualidad, en función, por ejemplo, con toda la diversidad. Los niños y las niñas de repente manifiestan diversidad sexual, manifiestan no conformidad con las demandas de género. De la religión, la raza, así es, si tienen papás, si no tienen papás, si tienen mamá, si no tienen mamá. Todas estas condiciones que pudieran representar discriminación. Sí. El derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona, es obvio que los niños tienen absolutamente ese derecho. A la integridad del cuerpo, a la autonomía también, pues es otra cosa que los niños desde luego tienen ese derecho. A la libertad de tortura, de penas crueles, inhumanos y degradantes. Y fíjate que uno se preguntaría
¿Dónde queda la responsabilidad estatal ante sucesos como la violencia sexual ante los pequeños, el abuso sexual? La violencia sexual o la violencia entre pares inclusive, así es, ¿no? Ajá, que lamentablemente nos enteramos de situaciones muy complicadas, de juegos muy violentos, bueno, juegos entre comillas de algunos, es que estamos jugando a la tortura, como se publicó hace poco en algunos casos. Y bueno, los derechos sexuales en la última revisión que se hizo hace un par de años por la Asociación Mundial de Salud Sexual son 16, no los vamos a ver a todos, pero sí algunos resaltar, por ejemplo, el derecho a gozar de los adelantos científicos y beneficios de que ellos resulten, el cuidado a la salud de pequeñitos, por supuesto, claro. El derecho a la información. Esa es una cosa que, desde luego, la información tiene que estar graduada respecto a lo que puede ser integrado y entender, sobre todo. El proceso de pensamiento que en ese momento tienen los chiquitos. La información es una fuera información de tiempo. Muy concreta para los niños que todavía están en ese proceso de desarrollo intelectual, y pues un poco ya más compleja, más abstracta para los adolescentes, ¿no? Hay un derecho sexual que es el derecho a la educación a la educación en general y el derecho a la educación sexual integral de la sexualidad, que desde luego, bueno, pues habla de esta cuestión que hay que proteger y hay que procurar, y que estamos en la ruta. No estamos en ceros, pero estamos en la ruta de llegar, ¿no? Y bueno, el derecho a la libertad de pensamiento, de opinión y expresión, el derecho. Fíjense que los niños hace tiempo, hace algunas décadas, no se les permitía opinar. Los niños estaban nada más como para aprender y escuchar y repetir. Decir que sí. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues eso es terrible a la hora de estar formando ciudadanos y ciudadanos sexuales, ¿no? Claro. El derecho a la justicia y el derecho, desde luego, el derecho a tener hijos y el espaciamiento, bueno, pues eso no se aplica porque los pequeñines pues no pueden tener bebés desde todavía, la parte muy biológica. Ni siquiera los adolescentes están todavía listos. Pero bueno, el mensaje del programa creo que es muy sencillo. Desde luego que los derechos sexuales están presentes, son parte de la naturaleza, de la dignidad de los pequeños y las pequeñas, y es algo que tenemos que procurar. Y bueno, pues valga la celebración del Día del Niño pues para... sí. Pues para hablar de ello, ¿no? Tal vez entre lo más importante es pues que tienen derecho a saber, a conocer, pues obviamente en estos programas de educación sexual, tienen derecho a que su cuerpo sea respetado, pero tienen que saber que su cuerpo nadie lo toca más que ellos, por ejemplo. Y eso forma parte justamente de todos estos procesos o contenidos educativos. Entonces, pues hay que ofrecer ese derecho, y creo que todos los que estamos en esta área de la salud sexual, o de la sexualidad, la sexología, pues tenemos un poquito esa obligación de difusión, de psicoeducación. Exactamente, y desde luego, no se trata de estar adelantando el desarrollo, no se trata de estar haciendo cosas que hagan daño durante el crecimiento, sino por el contrario, garantizar las condiciones necesarias para tener el crecimiento saludable que es tan necesario en nuestra sociedad. Así es. Así que bueno, pues muchas felicidades a todos los pequeñitos y pequeñitas, adolescentes. Y celebremos pequeñitos y pequeñitas y adolescentes de ambos. Y para los papás de dichos y también. De todos los intermedios, la posibilidad de celebrar los derechos sexuales también como parte integral de lo que hay que promover en la infancia. Muy bien. Pues, Verónica. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos y tenemos una cita el próximo lunes. Así es, alrededor de la 1 de la tarde. Y después, como siempre, pues nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver en la página de la asociación, nos pueden ver en muchos lados que esperemos que puedan ustedes consultar: YouTube, Facebook, la página de la asociación. Muy bien. Verónica. Buena semana.